abundantes riquezas de su gracia. Estamos tratando el tema del Evangelio en este mes y hoy quiero titular este tema: el Evangelio es vida en abundancia. Amén, una vida abundante, gloria al nombre de Jesús. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, este profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico, pues habla todo lo que tiene que ver con el Mesías prometido, que era el Señor Jesús. Y en el capítulo 61 dice el verso 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta profecía se cumple en el Señor Jesucristo, esta profecía de Isaías 61. Y está muy explícita la palabra a predicar buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Y qué más que esas buenas noticias, esas buenas nuevas de que va a hacer qué? A los abatidos va a ayudarles, a los quebrantados va a vendarles, a los cautivos va a libertarlos, a los presos va a libertarlos. Y el Señor Jesús mismo declaró que en Él se cumplía esa escritura. No es algo solamente profetizado allí, sino que en San Lucas, me va a ir acompañando las lecturas de la palabra de Dios, capítulo 4, el Señor Jesús estaba allí en Nazaret, dice el verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en el Señor Jesús. Y entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús declara que Él es el Mesías, que Él es el ungido y que Él es el que trae entonces esta buena noticia que es el Evangelio. Esta palabra que es necesaria para aquellos que se encuentran en estas condiciones, abatidos, quebrantados, cautivos. El mundo está en necesidad de un redentor y el hombre en su condición necesita un cambio, y entonces el Señor Jesús sabe que Él tiene que hacer algo por la humanidad, que tanto ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda. Y el Señor hace la obra porque es lo que era necesario hacer. Pablo dice que esta esperanza de este Mesías no solamente fue para los judíos, porque hay quienes dicen: vea, eso fue una profecía para los judíos, venía un judío, tenía que ser un judío. Y sí, la salvación viene de los judíos, pero para todo aquel que cree. En Romanos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo dice en el versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque Él todo lo hace con un propósito, y por eso era necesario que Él cumpliera esta palabra. Y hay veces que nosotros como que dejamos de confiar y de creer
en que es el Señor Jesús esa buena noticia. En que el Señor Jesús es el único que nos puede dar la oportunidad de cambio, en que nuestra confianza debe de estar solo en el Señor Jesús. ¿O será que todo el tiempo tenemos una fe firme y fuerte y constante? Hay momentos de debilidad, hay momentos de prisiones, de flaqueza, de tristeza, de dolor, que hacen dudar. Hay un hombre que el Señor Jesús mismo dijo de este hombre, de Juan el Bautista, dijo que no había un hombre nacido de mujer más honorable que Juan el Bautista. Pero cuando el Señor Jesús dijo esto es porque Juan estaba en la cárcel y estaba abatido. Tras de que Juan el Bautista había visto al Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a Él, no me sigan a mí. Cuando llegó a ese momento de dolor, de tristeza, de angustia por su vida, mandó 2 discípulos de Él a preguntarle al Señor. Dice el verso 19 de San Lucas 7, y los envió a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dudó porque era un hombre y es natural de un hombre dudar. Pero en medio de la duda aún acudió a Él, a preguntarle a Él, a decirle a Él: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Mesías? Y cuando los hombres vinieron a Él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Y el Señor Jesús vuelve y confirma y le dice otra vez Isaías 61. El Señor Jesús en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿qué? Mire cómo anuncia el Señor el Evangelio, lo anuncia con su vida, dándolo todo, entregándose. Qué bendición nuestro Dios. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y fueron y le dijeron a Juan esto. Y el Señor después dijo eso en el verso 28: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermano, puede que hayas dudado de tu fe, puede que te hayas sentido muy oprimido, muy angustiado, pero hoy el Señor quiere decirte: mira a tu alrededor. Necesitas una prueba más de que yo existo, de que yo soy tu Dios. Yo puedo darte vista para que veas otra vez con los ojos de la fe. Yo puedo hacer que escuches mi voz palpable y me sientas a tu lado en el momento de debilidad. Se requiere de uno que active esa fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos estar aquí con esa fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es entonces? ¿Cómo es este evangelio? El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, dice el verso 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y mire lo que dice del evangelio, verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Y qué fue lo que prometió? Que Él iba a venir, que Él se iba a hacer cargo del problema que tenían los israelitas. Y como miramos, no solo los israelitas, sino aquellos que no éramos pueblo, que no éramos nación, nos hizo pueblo y nos hizo nación. El evangelio entonces viene como un cumplimiento de la promesa para satisfacer esa necesidad del hombre sin Dios. Y muchos andan por ahí que no saben qué necesitan.
Pero quiero decirle, amigo, que usted ha venido en esta noche. Ese vacío solo lo llena el Señor Jesucristo, y lo que necesitamos es al gran Dios y Salvador en nuestra vida. Gloria a Dios. Solo Él puede llenar el vacío, solo Él puede darnos la paz. Este evangelio que estaba prometido, dice Tito 1, verso 2 y 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es lo que Él prometió, esa vida eterna, desde antes del principio de los siglos, dice el verso 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Sabe cómo manifestó su palabra? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne, se manifestó su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, dice a Tito, y ha llegado a nosotros, hermanos. Estaba prometido el evangelio y se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo allá en Romanos, y lo hemos escuchado mucho, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que el poder de Dios, es el poder de Dios para salvación, para darnos a nosotros no solamente esa salvación que esperamos futura, cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y nos levante a la iglesia de Él. No, es para vivir el gozo presente de la salvación, para que usted disfrute de una vida diferente y viva agradando a Dios. Esa es la salvación que nosotros tenemos hoy, una perdurable, una que podemos disfrutar de la mejor manera. Y sigue diciendo allá en el versículo 17 de Romanos 1, y que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que el evangelio, hermano y amigo, es la expresión de la justicia de Dios. Porque es que Él es tan justo y tan bueno que sabía que nosotros no podíamos alcanzarlo, pero Él expresa esa justicia para que usted alcance la salvación. ¿Y por medio de qué? De la fe, por medio de creer en Él. Qué bueno entonces recibir el poder del evangelio, amén. Qué bueno recibir esa salvación, ese evangelio que es vida en abundancia, ese poder para salvar. Pero nosotros entonces nos preguntaremos, ¿cómo hago para que se manifieste ese poder en mi vida? ¿Cómo hago para que esa salvación la pueda disfrutar yo desde ya, a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de la angustia, de la enfermedad? Y aquí está la respuesta, porque en el Señor Jesús siempre hay una solución, siempre hay una respuesta a tiempo. Esa vida, esa experiencia será a partir de que usted se disponga a obedecerle a su palabra, a obedecerle a Él. Esa es la forma en que se recibe el evangelio. Por eso el Señor en San Marcos, y sabe que me llama mucho la atención estudiando esto, porque en San Marcos es donde más se usa el evangelio, la palabra evangelio como tal, que es la buena noticia, y San Marcos fue escrito a los romanos. Y también el resto de cosas que uno ve de la doctrina principal de la salvación se desarrolla en Romanos. Son esas dos esos dos escritos a los romanos. Y los romanos se asemejan mucho a nuestro tiempo moderno, porque eran la civilización más avanzada de ese tiempo. Y hoy nosotros tenemos esas mismas características de esa gente de ese tiempo, y qué bueno que nosotros podamos recibir esa palabra de salvación, ese evangelio que transforma. Cuando el Señor empezó a predicar en San Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que el Señor quiere, que nosotros creamos en el evangelio y que le obedezcamos para que recibamos ese cambio, esa transformación que solo Él da. Ahí mismo en San Marcos, en el capítulo 1, dice el verso 1: principio del evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino, tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Y ahí sigue hablando de Juan el Bautista, pero es el evangelio de Jesucristo. Es la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo tiene un plan especial. No sé dónde te vas a catalogar tú. Ahí estaban los abatidos, los quebrantados, los cautivos, los presos. Y muchos dijeron al Señor: pero no, si nosotros no hemos sido esclavos, si nosotros no somos, eso no es conmigo, porque todavía no habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Pero yo creo que en esta noche, a través de la palabra, tú puedes experimentar lo que Dios quiere hacer contigo. Porque quiero hablar son 7 llamados que el Señor hizo en su palabra, expresando que Él es la solución y que Él es el evangelio. Y estos 7 llamados que expresó nuestro Señor es para que nosotros los pongamos por obra. En Mateo 11, 28 al 30 está el primer llamado, y tal vez muchos de nosotros no sabemos este texto de memoria, pero qué bueno que entendamos que Dios lo quiere hacer en esta hora a nuestra vida. Venid a mí. Aquí en estos llamados está siempre esta característica. El Señor no nos llama a otro, no nos dice que Él es un camino, no, Él es el camino. Él no nos dice que Él es una puerta no, Él es la puerta. Y Él dice: venid a mí. ¿Y sabe por qué Él tiene la autoridad de decir en esta hora que usted y yo vayamos a Él? Porque Él sigue estando presente, porque Él vive por los siglos de los siglos, porque Él es real. Gloria al nombre de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús nos invita a ir a Él directamente. Vayamos entonces a Él. Esta invitación es la invitación del evangelio, es el llamado de la salvación. Todos, no se excluya a nadie. Los que estéis, ¿qué? Trabajados, cargados. Qué bueno que entendamos que Él se sometió a la obediencia para que nosotros también aprendamos de Él esto. Hebreos 5:8 habla de esta obediencia a la que Él se sometió. Qué bueno que nosotros podamos tomar su yugo que es fácil, su carga que es ligera. Porque es que si no lo hacemos, andamos con nuestros propios yugos, andamos con nuestra propia carga. Qué bueno que hoy reflexionemos en esta invitación que Él nos hace para que nos acerquemos a Él. Ese yugo que siempre debe de ser tomado por 2, porque así estaba diseñado. Y cuando Él dice que es su yugo, es porque Él es el otro que lo va a llevar con nosotros. ¿Qué fuerza vamos a hacer usted y yo llevando un yugo que lo lleva nuestro Señor? Yo creo que es la mejor invitación que nos han hecho. Porque si no, vamos a andar con nuestras propias cargas. Pero además que Él dice que su yugo es fácil, que es ligera su carga. Qué bueno que aprendamos también de Él, como dice, que es ¿qué? Manso y humilde de corazón. Esto es lo que nosotros debemos de recibir. La fatiga denota un esfuerzo prolongado.
la carga, el peso de algo que nos abruma, que has cargado durante tanto tiempo. ¿Por qué no permites que sea hoy el Señor tomando esa carga? ¿Por qué no le aceptas esa invitación a Él que te está haciendo en esta hora? Es necesario que aprendamos de esto y vengamos a Él. La segunda es en San Juan 6, 35 y 37. El Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, es que Dios no me va a recibir, es que tengo esto, es que yo he hecho tal cosa, es que yo he hecho lo otro. Esos son pensamientos con los que el enemigo quiere minar tu mente. Pero Él está diciendo en esta hora: el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vas a acudir a Él, que es el pan de vida, Él va a saciar tu necesidad espiritual, ese vacío que hay. Él puede llenar tu alma. Por lo tanto, creer en Él es lo mejor y lo máximo que podemos hacer. Porque en Él no hay rechazo hacia ti. Tal vez muchos te pueden dar la espalda, pero el Señor te está diciendo: el que a mí viene, el que a mí viene no le echo fuera. Y hoy has venido a este lugar, no sé con qué necesidad, con qué problema, pero el Señor quiere que acudas a Él de corazón. El tercer llamado es en San Juan 7:37, donde en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué bueno beber del agua que Él nos da. Porque el que bebe del agua natural vuelve a tener sed, pero Él dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Gloria al nombre de Jesús. Él se presenta como esa fuente de agua viva. Qué invitación tan clara para saciar tu sed, donde este mundo te tiene desgastado, donde no eres capaz de saciarte con nada, porque nada te sacia. Pero el Señor quiere saciarte en esta hora, y cuando Él te sacia, no sientes necesidad de otra cosa, porque estamos completos en Él. Gloria al nombre de Jesús. La cuarta cita está en San Juan 14:27, donde el Señor Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Mire que Él nos la da. Él nos la entrega fácilmente. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bueno que nosotros recibamos esa paz que nos ofrece el Señor. En el mundo andamos turbados, afanados, cansados, agobiados, pero si tenemos la paz que Él nos da, vamos a recibir ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, para esa vida que no se turba en la presencia de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay que creer en Él, Él nos lo está entregando. ¿Necesitas paz en tu vida? ¿Cómo cantan los Debias? Si en tu vida no hay paz y mantienes sufriendo y llorando, pues Él oye el mensaje de amor que te venimos a decir. Es el Evangelio, es Jesucristo mismo presentándose. Gloria al nombre de Jesús. Hay que acudir a Él. Esta quinta cita está en San Mateo capítulo 4 versículo 19, donde el Señor Jesús llama a Pedro y a Andrés, estos pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué bueno ir en pos de Él, qué bueno caminar hacia Él.
Es la forma en que podemos cumplir el propósito que Él tiene con nosotros, no dejando de caminar hacia Él, porque parece que ya lo alcanzaron, ya estaban con Él, pero no, el propósito era ir más allá, era que fueran pescadores, pero de hombres, que cambiaran su oficio. Porque tenemos un compromiso con Dios, iglesia del Señor, esa salvación que Él nos ha dado para poder vivir y sentir el gozo cada día. Tenemos que estar en obediencia a Él, cumpliendo el propósito que Él nos dejó. Gloria al nombre de Jesús. La sexta cita está en San Juan 15:9. En San Juan 15 nos habla de permanecer en Él. Y es una enseñanza fundamental para la vida cristiana. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y mire lo que dice el Señor, esta invitación: permaneced en mi amor. Es el fruto del espíritu del creyente, permanecer en el amor. Pero cuando usted ve a un hermano, a un creyente, a un hijo de Dios, y usted no lo quiere, hermano, póngase a pensar, ¿qué va a sentir el padre de esto? A uno le duelen mucho sus hijos, ¿cierto que sí? Y nosotros todos somos hijos de Él. Entonces amémonos los unos a los otros. Como Él nos ha amado, permanezcamos en su amor, dice el Señor. Y la última cita es la que leímos al principio, en San Juan capítulo 10. Abra su Biblia allí para terminar esta parte. En San Juan capítulo 10, el Señor Jesús está hablando de la parábola del redil. Él les dice: entrad por la puerta en el redil de las ovejas. Y dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será, Él es el evangelio, Él es la puerta. El que por Él entrare será salvo. Dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Si usted quiere entrar a Él, si usted quiere recibirle en su corazón, mire lo que ha venido a hacer Él. Y esta invitación, de todas las que hace el Señor Jesús, se me quedó en la mente y en el corazón de parte de Dios para compartirles en esta noche. Yo he venido para que tengan vida. Pero Él no quiere que tengas cualquier clase de vida, porque así muchos andan con cualquier clase de vida. No, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante hacia Dios, una vida llena del fruto de Dios, una vida como Dios quiere que la vivas y que la disfrutes. Él ha venido para darte esto. Aquí, en esa relación que hay entre el creyente y Cristo, muy personal, donde tú sabes que la voz que está saliendo no es la del predicador, es la voz de tu pastor, es la voz de tu Dios. Y si tú escuchas otra voz, no le vas a dar significado a esa voz, pero si escuchas la voz de Él, vas a saber que Él te está hablando, que Él te está acariciando, que Él te está llamando. Y allí también en ese pasaje habla de su mano y de entrar a Él, y todo para que tengamos una vida abundante. En el otro pasaje que leímos, en Efesios capítulo 2, dice desde el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá estábamos, andando en esa corriente, dejándonos llevar, ni siquiera había que andar, usted se levantaba y la corriente se lo llevaba. En la corriente del pecado, en la corriente del mundo, y que opera en los hijos de desobediencia, por eso el llamado a obedecer, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, verso 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así hay muchos que andan en esa corriente hoy. Pero mire esto tan lindo. Mire lo que es el evangelio que el Señor ha preparado para que tengamos esta vida abundante. Pero Dios tiene que hacer el cambio ahí cuando dice, pero Dios. Así andábamos, así vivíamos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Oh, qué grande amor del Padre por nosotros, qué grande amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo merecíamos? No, ahí lo aclara, por gracia sois salvos. Él lo hizo solamente por amor a nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Y sabe para qué nos resucitó Él? ¿Para qué nos levantó? ¿Para qué nos sacó de esa vida? Para que ahora andemos en una vida nueva, en una vida abundante. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para mostrar, mire, en los siglos venideros, o sea, en estos, porque eso lo escribieron hace muchos siglos. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor va a mostrar al mundo en este tiempo esa abundancia de vida nueva en nosotros, en nuestras vidas, en esas vidas que le agradan a Él y que viven y como Él quiere que vivan. Pero entonces hay una pregunta para terminar en esta noche. ¿Qué te impide acudir a Él? ¿Qué te impide aceptar esos llamados que Él hace tan bonitos? Venid a mí, los que estéis trabajados. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene no le echo fuera. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi paz os doy. Venid en pos de mí, permaneced en mi amor. El que por mí entrare, ¿qué te impide? ¿Qué te impide acercarte a Él? Si Él es la solución, si Él lo ha hecho todo por ti. Qué bueno que nosotros en esta hora abramos nuestro corazón a Dios. Y si hay alguien de los 12 amigos que quiera entregarse al Señor Jesucristo, yo le invito a que venga a este lugar. Vamos a hacer una oración por usted, porque el Señor tiene todo el poder. ¿Sabe que Zaqueo quería ver a Jesús? Zaqueo quería ver a Jesús, solamente quería verlo. Dice en San Lucas 19. Y hizo mucho por ir a verlo nada más. Pero cuando estaba allí, con ese esfuerzo que hizo por ir a verlo, el Señor Jesús le hizo una invitación a Zaqueo y fue de ir a su casa, entrar a su casa, hacer algo diferente, hacer algo especial para él. Yo no sé si alguien quiera recibir esa invitación del Señor. El Señor quiere entrar a tu casa, el Señor quiere entrar a tu vida.
El Señor no solamente quiere que vayas a verlo, que vengas a este lugar a ver, a oír, a ver qué escuchamos, a ver si hay algo nuevo. No, el Señor quiere hacer algo distinto, pero tienes que poner de tu parte. Venid a mí todos los que estéis trabajados